Gloria sea al Señor Jesús. Yo les voy a invitar que ustedes vayan conmigo a San Mateo capítulo 18 y vamos a leer los versículos 15, 16 y 17. Para continuar, Mateo, escuchen bien, Mateo capítulo 18. Capítulo 18, versículos 15, 16 y 17. El día de hoy vamos a terminar con un tema que se ha desarrollado ya durante casi 2 meses, llamado la disciplina eclesiástica. El tema general que hemos venido revisando se llama la disciplina eclesiástica. Para los que pronto estén atrasados, ahí en el canal de Adrián Villabón en YouTube, ahí pueden ver los videos, ¿cierto? Esta es la última parte del tema, la disciplina eclesiástica. ¿Qué es la disciplina eclesiástica? Es una serie de enseñanzas en las cuales a través de la palabra de Dios vimos algunas cosas importantes sobre el orden y las responsabilidades y deberes que cada hermano y hermana, miembro de la iglesia, pastor o líder de la congregación, tiene como hijo de Dios dentro de la congregación. Y hablábamos de que tiene que proteger la palabra, tiene que ser una persona de testimonio, tienen que estar sujetos a la escritura. Hablábamos también de, hace 15 días cuando empezamos este tema, hablábamos ahorita de cómo solucionar o resolver conflictos en medio de la congregación. Y hablábamos en la primera parte de esta resolución de conflictos, hablábamos de que el carácter para resolver conflictos debe ser con paciencia, debe ser con humildad, debe ser con autoridad, ¿cierto? Siempre procurando hacer las cosas de la mejor manera. Y eso ya lo vimos con sus citas bíblicas. Ahora bien, vamos a terminar de ver este tema, la resolución de conflictos, dentro del tema de la disciplina espiritual, basado en lo que el Señor Jesús dice. De cómo debemos nosotros los cristianos resolver conflictos. Ya vimos en la charla anterior la actitud con la que se debe resolver el conflicto. ¿Cómo es esa actitud? Con una actitud que humilde, con paciencia, con mansedumbre fue la palabra que usamos. Con mucha paciencia, cuidándonos de no estar señalando tanto, porque entre lo que nosotros señalamos, muy probablemente nosotros mismos estemos fallando, pecando en las mismas cosas. O peores. Exacto, hermano Javier. Ahora bien, en todas sus enseñanzas, Jesús nos aporta un gran consejo para resolver conflictos en medio de la iglesia o situaciones problemáticas en medio de la iglesia entre hermanos. Dice la Escritura de la siguiente manera. Versículo 15, San Mateo 18, en adelante. Vamos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti. ¿Si tu hermano qué? Peca contra ti. Ve y repréndele. ¿Pegándole? ¿Golpeándole? ¿Insultándole? Repréndele tú y él, ¿estando qué? Solos. Y si él te oyere, has ganado a tu alma. Número 1. Debemos, cuando tengamos que resolver un conflicto, algún problema que tengamos con un hermano o hermana de la iglesia, ¿cierto? Una discusión, un altercado, posiblemente un chisme, un rumor, ¿cierto? O que de alguna manera me ha agraviado, me ha quitado algo, me robó, ¿cierto? Hirió mi corazón, me defraudó, hizo algo, bueno, sea cual sea el pecado que haya cometido contra usted o contra mí. La Escritura y el Señor Jesús dice, si Él ha pecado contra ti, ve y habla con Él a solas. Pero muchos, pasó algo, pasó alguna dificultad y medio mundo se enteró antes de que esa persona vaya y hable con la otra y trate de resolver el conflicto. Y muchas veces los conflictos son causados por murmuraciones o cosas que a la larga ni son. Supongamos este caso. Alguien me dijo, vea, tal persona está diciendo esto, usted, dentro de la iglesia.
¿cierto? Y entonces yo voy y empiezo, ahorita con las redes sociales, por el WhatsApp, hermano tal, pastor, mire que este... Y en un momentico toda la iglesia se enteró de algo que posiblemente no es así. O que no es verdad, ¿cierto? Que el hermano Cristian, pastor, que el hermano Cristian López está hablando mal de usted y diciendo esto. Entonces yo hablo con mi esposa, hablo con el hermano Brian, hablo allá con todos los hermanos que están ahí, les mando, miren que Cristian está hablando conmigo, mira, y Cristian ni por enterado se dio. ¿Verdad? Y que el Señor siga mostrando. Pues hasta ahora me entero, ¿verdad? Hasta ahora se entera, dice el hermano. Y que el Señor siga mostrando. Y que el Señor siga mostrando. ¿Cuál es la conducta que yo debería haber tomado como cristiano primeramente? Ir donde el hermano, llamarlo, venga hermano. Bueno, camina arreglamos esto. Camina arreglamos, tenemos una dificultad. Pasó esto, ¿cierto? Pasó esto. Venga, hablemos. ¿Qué pasó? Que él explique, yo explico. Y dice, y si él reconoce o dice o aclara la situación, hemos ganado al hermano. En vez de vituperar en contra de él, hemos ganado al hermano, hemos subsanado nuestra relación y hemos restaurado una parte vital de la congregación. Amén. Ese es el conducto regular. Ese es el conducto regular. Dentro de la iglesia. ¿Y por qué decimos dentro de la iglesia? Porque si es difícil hacerlo dentro de la iglesia, imagínense con los del mundo que no tienen temor de Dios. Allá es muy complicado hacerlo. Pero dentro de la iglesia, como cristianos, como personas maduras que dicen ser muchos hermanos, espiritualmente, esa es la primera manera en la que debemos arreglar las cosas. La primera. Luego Jesús dice en el versículo 17 lo siguiente. Pero si dado el caso fuera el contrario, perdón, gracias, amado, en el versículo 16. Pero si el caso es contrario, que tú vas, hablas con tu hermano o tu hermana, y no se solucionó el problema, o no quiso reconocer, o se sostuvo en la situación. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, o para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si la primera manera en que se quiso arreglar el problema no solo se solucionó, no se arregló nada, entonces, por el bien no solo suyo, sino de la otra persona, lleve 2 o 3 testigos. Y cuando estamos hablando de la iglesia, ¿cierto? Usted no lleve a su papá, a su mamá que no van a la iglesia. Usted lleve a 2 hermanos o hermanas, ¿cierto? Maduros espiritualmente, ¿cierto? Ojo a esto, Jesús estaba hablando de algo que se tenía que practicar dentro de la cultura israelita, pero recuerde, la sociedad israelita, toda la sociedad invocaba al Señor y adoraban al Señor. Por eso esa palabra aplicaba para ellos. Que aunque no conocían a Cristo, ellos adoraban al Señor también. Y ellos que eran hijos de Dios y sabían que como hijos de Dios tenían una manera de resolver los conflictos y que ese era el orden correcto según la palabra. Pero las palabras de Jesús no solo retumbaban en el oído de los judíos, sino que mucho más retumban y deben hacer mella en el corazón de cada cristiano. Porque nosotros los cristianos somos los que seguimos las enseñanzas ¿de quién? De Cristo, de Jesús. Y Jesús es el que dice, si la primera forma de arreglar la situación no funcionó, toma a 2 o 3 testigos y ve con ellos, ¿cierto? 1, 2, 3 personas y ve con ellos para que hayan testigos de lo que tú hables con esa otra persona y lo que esa persona hable contigo. Pero no tome personas que sean conflictivas. Ese es el error que nosotros cometemos. Venga hermano, necesito que me ayude y ese hermano es más volado del genio que uno. ¿Cierto? Y no lleve machete porque da legal. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuántas veces nosotros no hemos caído en el error? ¿Cuántas veces nosotros no hemos caído en el error cuando hemos querido solucionar conflictos, no solo dentro de la iglesia, sino a nivel secular o personal? Y llevamos al testigo o al que me ayude, que es más volado el genio. Mire cómo es la mentalidad de la persona. La persona mundana que es, tengo un problema, voy a ir a solucionarlo.
Pero él ya va pensando en pelear. Entonces dice, pero ese man de pronto me sale con otro. No, yo venga, Calacortana, venga, Chucky, camine, me acompañan, que ustedes dos son los que yo necesito para que por si de pronto ahí me ayuden. No los llama para que ellos sean conciliadores. Los llama es para que ellos vayan y estén dispuestos a golpear y a dar y hasta matar. Y el gran error que tenemos muchos cristianos, y digo tenemos porque el que diga que está libre de pecado lance la primera piedra, ¿cierto? Es que nosotros a veces actuamos de esa manera, dentro de la iglesia y fuera de ella. Y nosotros no debemos hacer esto. La Escritura nos da un orden. Lleve 2 o 3 testigos, maduros espiritualmente, sabios, que puedan aportar a la resolución del conflicto pacíficamente. Amén. Eso es lo que Jesús enseñó. Eso es lo que la Biblia dice. Y eso es lo que nosotros debemos procurar hacer en medio de la iglesia. Pero se puede dar el caso, como casi siempre pasa, de que el conflicto no se solucione. Ni llevando testigos, ni aconsejado por otros, se entra en razón, no se soluciona nada. Entonces ahí Jesús da la siguiente enseñanza. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, es decir, si no los oyere, ¿no? Si ve que ellos iban a hablar, a aconsejar. Pero si él no te escuchó a ti, ni escuchó a los otros, ni quiso solucionar nada, dilo entonces a quién. Ahora sí, después de pasar por ciertas, esto se llama dentro del ámbito legal, después de hacer el conducto regular. Hay un orden de hacer las cosas. Primero solo, luego con testigos, no todos, con algunos, ¿cierto? Pero si ya, escuchen bien, Salió de las manos. Como se salió de las manos, el hombre o la mujer no quiere aceptar y sigue en esa actitud y sigue trayendo problema o conflicto, entonces ahí sí ya expóngalo públicamente delante de quién, de la iglesia. Se dan cuenta que están hablando de la iglesia, se dan cuenta que Jesús, aunque en ese momento no había iglesia cristiana, ya estaba hablando de cómo hacerlo en la iglesia. Recuerden que la iglesia cristiana se formó después de que Cristo ascendió a los cielos. De ahí para adelante fue que los apóstoles y los discípulos empezaron a reunirse y a formar sus reuniones cristianas. Y se les llamó cristianos, pero mucho tiempo después. Así de sencillo. Ojo a esto. No nos salgamos del tema. Ellos hicieron sus reuniones cristianas mucho tiempo después. Pero Cristo, antes de que todo esto pasara, ya estaba diciendo, expóngalo en la iglesia. ¿Por qué iglesia? Porque la palabra que ahí aparece como iglesia, en griego, que fue escrito en el Nuevo Testamento, es una palabra griega, eclesia. Eclesia. Escríbanla. Eclesia. Eclesia con K. Eclesia. ¿Qué significa asamblea o reunión de miembros? Iglesia. Asamblea o reunión de miembros. O sea, todos. Exacto. Estos textos no eran solamente aplicados o no fue solamente aplicado para el cuerpo de Cristo, sino que cada vez que en cualquier lugar del Antiguo Testamento la gente se reunía a una asamblea, ¿cierto? Pública, donde llegaba todo el mundo a opinar, a eso se decía eclesia, la reunión de miembros. Asamblea o reunión de miembros. Cuando llevamos la palabra al contexto netamente espiritual, eclesia, iglesia, significa la asamblea o reunión de los miembros o del cuerpo de Cristo. Cuando usted lo invitan a una asamblea allá en su barrio, para elegir presidente de junta o para solucionar un problema, o que mire que no están cobrando los recibos muy caros, eso en griego es iglesia, eclesia, asamblea. Y en una asamblea todos tienen voz y voto. Y cuando es más estructurado y se hacen unos miembros, ¿cierto? Entonces los miembros son los que tienen voz y voto. Cada miembro de la congregación cristiana, de la asamblea de cristianos, tiene voz y voto en medio de la congregación. De los cristianos reconocidos. De los cristianos que están cumpliendo los parámetros cristianos.
Porque es que yo no puedo llamar cristiano al que recién llega y yo ni conozco, ni sé qué es, ni para dónde va, ni si cree o no cree. Ojo a esto. Yo una vez tuve una discrepancia con un pastor porque llegó una persona X a la congregación y desde que llegó le empezaron a dar cabida, que hablara, que predicara, que todo, pero el tipo no se sabía ni dónde venía ni nada. Y el hermanito tal, y el hermanito tal, y yo, ¿por qué le dice hermano a ese señor? ¿Por qué le dice hermano a ese señor? No, porque llegó y aceptó a Cristo. Hacer una oración de fe que no está en la Biblia, porque en la Biblia no hay oraciones de fe, ¿cierto? Cuando una persona supuestamente hace la oración de fe, eso no quiere decir que realmente aceptó a Cristo. ¿Cuándo una persona en realidad acepta a Cristo? Cuando entiende que Jesús realmente puede salvarlo del pecado y de la muerte. Cuando nace de nuevo. Cuando nace de nuevo. Cuando por la palabra entiende cómo es el asunto. ¿Sí me hago entender? ¿Qué pasó con ese hermanito? Que a los pocos días ya no se veía por ningún lado, no fue a la iglesia, no pasó nada. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Yo le decía al pastor, ¿qué pasó con el hermanito tal? No sé. Y nos enteramos que el hermanito tal estaba por allá tomando una noche ¿dónde era? En Luis Carlos Galán, pues dicen, creo que sabe quién es, estoy hablando, ¿cierto? En Luis Carlos Galán. Le mocharon, casi le mochan una oreja, se la cortaron, le dieron eso que lo manca y lo mata. Y el hombre ya no daba la cara. Tomando el hermanito. Y yo le decía, ¿y usted por qué le sigue? No, que el hermanito tal, mire cómo le... ¿Cuál hermanito? Nosotros tenemos que como cristianos aprender a llamar las cosas como son. Yo no puedo aceptar que cualquier persona en la iglesia la tratemos de hermano y hermana, y ya lo vamos a ver en lo que sigue. Tengamos cuidado de eso. La asamblea, la iglesia, son la reunión de miembros realmente cristianos que han hecho todos los protocolos o todos los reglamentos, que los requisitos que la Biblia ordena, que nosotros no lo inventamos. La primera cosa que se debe tener en cuenta para que un hermano realmente sea reconocido como hermano en la iglesia es que sea bautizado. Es que el bautismo no es algo que nosotros nos hayamos inventado. El bautismo es el primer acto de manifestación pública de fe que cualquier persona que ha creído en Cristo y sabe que este es su camino debe hacer. No es que tenga que hacerlo porque el pastor se lo dice. No. Si sabe y entiende que esta es la fe y que esta es lo que está haciendo, debe bautizarse porque eso habla de lo que realmente él quiere ser como persona y hacia dónde le apunta. Debe tener muchas cosas. No piense que la iglesia es solamente venir y reunirnos aquí todos los domingos. No. La iglesia se compone de miembros, realmente personas que se sientan miembros, parte del cuerpo de Cristo. Y como parte del cuerpo de Cristo, sepan, como lo hemos visto en toda esta enseñanza, la disciplina eclesiástica, que tienen responsabilidades, que tienen deberes, que tienen funciones y que tienen que aportar todos como miembros de un solo cuerpo. En todas y cada una de las áreas de la iglesia. Hay veces se juzga y se señala a los pastores, es que el pastor me quiere imponer, es que el pastor me quiere obligar, pero cuando usted va a la escritura se da cuenta que lo que el pastor está enseñando es algo que está bíblico, que Jesús le pidió y le exigió y le mandó que se hiciera, ir por todo el mundo y hacer discípulos de mí, y al que ya dice que es discípulo, ¿qué hay que hacer con él? Bautícelo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo dijo Jesús o se lo inventó Pedro, Juan? ¿O es el pastor Adriano, el pastor de la otra iglesia, que se lo inventó? Esto está claramente establecido en las Escrituras. Pero muchos quieren pelear con lo que la Escritura dice y echarle la culpa al pastor de la iglesia. Que San Mateo capítulo 28, donde dice ahí el subtítulo, la Gran Comisión, los últimos versículos de San Mateo 28, ahí dice la Gran Comisión. Ahora bien, Jesús dice que entonces, en la resolución de conflictos, vas con la primera persona, no pasó nada. Vas con testigos, no pasó nada. ¿Cierto? Entonces, ahora sí, haga público delante de la iglesia. Pero no lo haga público así, vean.
Pastor, yo quiero hablar. Y se No, pare. no, Y no, es que el no, hermano no, tal y no, hay uno. Coméntale al pastor, pastor, ya pasó esto. Y ya sea el pastor o el hermano encargado de dirigir la congregación quien haga público. De una manera prudente, de una manera coherente, sabiendo él cómo va a hablar y cómo va a direccionar todo. No sea que por no ser prudentes el pastor termine como el referee de dos boxeadores en medio de la iglesia. Todo tiene un orden y un conducto regular. Y como iglesia debemos aprender a funcionar de esta manera. Porque si no, mis amados hermanos, no hay nada. No hay nada. Tenemos que aprender que todo tiene un conducto y un orden y una razón de ser en la iglesia. Y una manera de hacerse. Si no los oyere, dilo a la iglesia. Y si aún así no oye a la iglesia, entonces ya no lo tengas por hermano, sino como por gentil y publicano. Y lo más seguro es que el pastor tenga que tomar ya una decisión sobre permitirle el ingreso o no a esa persona a la congregación. Porque la escritura en varias partes dice que un poquito de levadura fermenta o daña toda la masa. Leuda, por eso. La fermenta. Leuda toda la masa. ¿Sabe por qué Jesucristo es presentado como el pan de vida y sabe por qué se usaba el pan sin levadura en las fiestas judías? Porque representaba que ese pan era puro, limpio, que no se dañaba. Un pan sin levadura, ¿cuánto tiempo puede durar? No, mucho tiempo. Sin endurecerse, sin dañarse, sin que le salga moho, ¿cierto? Sin que le salga no. Pero usted vaya a una panería de aquí, de nuestros barrios, compre un pan y déjelo 2 o 3 días. El otro día está listo para escalabrar con al que sea. Y después de una semana o X cantidad de días, el pan ahí quietico ya está lleno de moho, de bacterias. ¿Por qué pasa eso? Por la levadura. Por el químico que se le echa, perdón hermano, por el químico que se le echa. Y cuando Jesús habla de que no debemos fermentar o dañar la masa, y cuando Pablo y Pedro usan las mismas expresiones, se refiere a que todo lo que hagamos sea limpio, sin contaminación, sin adulterar. Hermano, diga por favor, silencio, sin adulterar. Lo mismo que tenemos nosotros que hacer con esta escritura, con la palabra de Dios. Lo que se enseña en la iglesia no debe estar viciado por pensamientos humanos, por pensamientos de otras personas, sino que tiene que ser limpia, sin adulterar la palabra, tal cual está escrita, sin torcer ni cambiar el significado o el sentido original de la escritura. Muchos hoy tratan de torcer las escrituras y la acomodan porque lo que la Biblia enseña no les cuadra a ellos. No les funciona a su sistema de pensar o de hacer las cosas. Pero nosotros como iglesia, esa doctrina, debemos procurar hacer las cosas dentro del orden bíblico tal cual está escrito. Y como lo estamos viendo aquí, Jesús es tan sabio que nos da una fórmula muy sencilla. Hablen primero los dos. Si no se solucionó, háblelo delante de testigos serios. Si no funcionó, entonces así, llévelo a la iglesia. Y si ya la iglesia tampoco se solucionó, no lo trate como hermano, téngalo por gentil, como publicano. Y lo más prudente es que si él sigue conflictivo, ¿usted qué va a hacer de allá metido otra vez con él? Hablando, saludando, solucionando nada. Esto hace parte de cuidar su salud mental, física y espiritual. Pero antes de que se nos acabe el tiempo, quiero tratar muy rápidamente con ustedes la última parte, que no quiero dejarla pasar, mis amados hermanos, y les pido que me tengan paciencia en estos últimos minutos. Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5. Esto es algo que ya muchos conocen. Así que no voy a profundizar en ciertos textos, sino a ir al asunto de cómo se soluciona un conflicto de estos en la iglesia. Lo básico. De cierto, versículo 1 de 1 Corintios 5. De cierto se oye que entre ustedes hay fornicación y tal cual fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto así que alguno tiene la mujer de su padre.
La mujer de su padre. Me dediqué a revisar este texto basado en otros estudios, en las interpretaciones de los antiguos escritos. Y el consenso generalizado de los teólogos y de las personas que han revisado este caso es que se refiere a una mujer que era la madrastra. No propiamente su mamá, sino la madrastra. ¿Sí? No se sabe si es que el papá había muerto o no, el papá de él. No se sabe si el papá de él había muerto y entonces él se quedó con la mujer del papá, o si estaba el hombre vivo, pero ya no tenía relación con ella y él se había casado, porque dice la mujer. Cuando dice la mujer y dice tiene, en el contexto original, da a entender que sostenían una relación marital de hecho. Marital de hecho. ¿Qué es una relación marital de hecho? En nuestros términos legales actuales. Dígalo fuerte. Unión libre. Tenían un hogar en unión libre. Eso significa la unión marital de hecho. Unión libre en nuestro contexto legal. Es decir, que tenían un hogar conformado. Y así asistían a la iglesia. Y toda la iglesia sabía que ellos, que esa relación no era bien vista porque no era el orden bíblico, ni era lo que Dios deseaba, ni era lo que Cristo ni los apóstoles habían enseñado. Tanto así que alguno tiene como mujer, dice aquí la escritura, lo leo para que no nos enredemos, tanto así que alguno tiene a la mujer de su padre. Niños, por favor, ahí colaboren, vamos con los niños. Y dice así versículo 2, y ustedes están, le está diciendo a la iglesia, y ustedes están envanecidos. Es decir, ustedes están como haciéndose, perdona la expresión, los locos, los ciegos frente a tal situación. No deberían, dice aquí, más bien haberse lamentado para que fuese quitado de medio de ustedes el que cometió tal acción, porque era un caso de inmoralidad sexual. Era un caso de inmoralidad sexual en medio de la iglesia. Dice, no, en vez de haberse los locos, en vez de haberse consentido el pecado, no deberían haberse lamentado y haber tomado algún tipo de acción para sacar o no permitir que eso siguiera pasando en medio de la iglesia. Nos presenta una de tantas situaciones que se pueden presentar en la iglesia. En muchas iglesias cristianas se están nombrando pastores a hombres que dentro de la iglesia ya tienen con esa señora que están, es el tercer o cuarto matrimonio. Y tienen hijos e hijas en diferentes, siendo cristianos y estando en el cristianismo. Cuando la Biblia dice en 1 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 en adelante, los requisitos del obispado. Marido de una sola mujer. No casado y casado y recontracasado. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará la iglesia del Señor? Pero no, hermano, es que hay que verlo de otra manera. Uno puede separarse, no hay que tener otra. Y hablan del hogar que tengan. No. Así no es. Así no funciona. La Biblia es clara. Y si usted revisa la historia de la iglesia, los ministros del Señor, los apóstoles y todo pastor antiguo se cuidaba mucho de que su hogar fuera un único hogar. Porque así como usted cambiaba de mujer, podía cambiar de pensamiento en la iglesia. O podía cambiar al Señor por el diablo. Y suena duro y algunos que pronto que escuchen dirán, no, eso no es así. Así era. Y así es. Pero hoy en día, pastores que llevan 2, 3, 4 matrimonios encima siendo cristianos. Porque cuando lo hicieron, cuando estaban en el mundo, va y viene. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero que alguien dentro del cristianismo se case y se recase varias veces, y que los pastores los casen y los recasen varias veces, ahí no hay nada, hermanos. Ahí no hay nada. Eso ya es alcahuetería.
Eso es consentir el pecado, y eso es lo que estaba haciendo la iglesia de Corintios, consentir el pecado, alcahuetear el pecado. Versículo 3. Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado tal cosa que se ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reúnanse ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás. Es mucho lo que se ha discutido sobre esta expresión, entregado a Satanás. Lo que la Biblia realmente dice ahí, o lo que quiso decir realmente el Señor es, sáquenlo de la iglesia. No permitan que Él siga ahí, en esa condición, pretendiendo congregarse y siendo un mal ejemplo y esa levadura que va a dañar al resto. Porque si el pastor permite ciertas cosas, entonces todos van a querer hacer lo mismo. O como se lo aceptó a él, me tiene que aceptar a mí mi pecado. ¿Por qué las iglesias cristianas hoy en día muchas de ellas están llenas y repletas de gente? Porque se consiente y se alcahuetea el pecado. Porque por miedo a que la gente se vaya o la iglesia no tenga muchos miembros, entonces se alcahuetea el pecado. ¿Por qué las iglesias de sana doctrina no suelen ser tan grandes y tan numerosas? Porque se procura hablar lo que la Biblia dice y no alcahuetear el pecado, para que lo que se haga dentro de la iglesia sea lo más limpio, santo y claro posible. No es que todo sea perfecto, pero que procuremos hacerlo todo de la mejor manera. Y este mensaje a muchos no les gusta, por eso salen corriendo y buscan donde le consientan su pecado. Donde les diga que no hay problema, que con solo diezmar, o con solo pactar, o con solo hacer lo que ella les diga, ya van para el cielo. Mentira. Eso no dice la Escritura. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, anótenlo ahí, después lo estudian, dice, el apóstol Pablo dice, y nos sugiere que nosotros presentemos nuestros cuerpos, es decir, toda nuestra manera de ser, como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Y de este tema ya hemos hablado dentro de la disciplina eclesiástica, ya hablamos de este tema, y también hay una predicación que nosotros dimos que está titulada La voluntad de Dios, que maneja el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice la Escritura. ¿Cierto? Y el versículo 2 dice, y renuévense por la transformación, y transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, que su mente deje ya tanta basura, tanta cosa que contamina, y empiece a mirar de la manera bíblica, y empiece a pensar como Cristo piensa, y dice, para que puedan transformarse y puedan comprobar, ahí lo estoy parafraseando, Romanos 12:2, y dice, y comprobéis lo que es agradable al Señor. Agradable y perfecta, ¿cierto? Para que comprobéis cuál es la voluntad agradable y perfecta, dice ahí. ¿Cuál sea la buena voluntad del Señor agradable y perfecta? ¿Qué quiere decir? Para que ustedes, enfocados en la sana palabra del Señor, puedan comprobar y entender cuál es la buena voluntad, es decir, qué es lo que Dios quiere y demanda que nosotros hagamos en cada situación que se nos presente en la iglesia, en la familia o en nuestra vida personal como cristianos. Para que sepamos cuál es la buena voluntad del Señor. Presentándonos como un sacrificio ¿qué? Vivo, una adoración real, una adoración viva, ¿cierto? Santo, apartado del pecado, de lo que no agrada a Dios, y agradable, que todo lo que hagamos sea para honrar y glorificar su nombre y ser luz en este mundo. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso, en 1 Corintios, ¿dónde estamos? Capítulo 5, versículo 5, el apóstol Pablo dice, el tal sea entregado a Satanás. Sáquenlo. Sáquenlo. Para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Puede ser que al ejercerse una disciplina sobre esa persona, aunque no le guste esa disciplina, pueda producir, como dice la Escritura en Hebreos 12, un fruto apacible. Es decir, que él reflexione, deje de hacer eso y vuelva al Señor. Hay que disciplinar a ciertas personas en ciertos casos.
No porque queramos imponer un poder o una autoridad falsa sobre ellos, no, porque en ciertos casos o en ciertas situaciones, por la salud y el bienestar de la gran mayoría de los hermanos, se deben tomar acciones serias contra quienes están dañando e hiriendo la iglesia y siendo un mal testimonio y trayendo un mal ejemplo en medio de la iglesia. Pero cuando un pastor obra de esta manera, generalmente es señalado por la misma iglesia. ¿Y por qué es señalado por la misma iglesia? Porque generalmente los pastores no hablan de estos temas. Y cuando toman esas decisiones, la gente en la iglesia, los hermanos, no entienden por qué se tomaron esas decisiones. Yo alguna vez y varias veces lo he dicho, allá en Hilo, Cundinamarca, me tocó un día, delante de los que más saben, sacar a un hermano a la iglesia y decirle, no vuelvo más. Porque cogió la forma de todos los domingos llegar borracho al culto. Borracho a estacionar, a hacer preguntas. Y me tocó pasar por el dolor. Lo llamé a solas, lo llamé en presencia de los testigos, luego lo llamé en presencia de su familia, luego le hice un llamado público en la iglesia y al otro domingo, cuando siguió lo mismo, lo saqué. Paré la reunión, todo el mundo quedó quieto y hasta que él no se fue, no seguimos la reunión. Ojo a esto. Y lo sacamos. No le cerramos nuestro corazón, pero lo sacamos. Y por ahí llama, pastor, yo lo quiero mucho, lo amo, sí, pero usted quiere seguir en su vida, yo no, así no lo puedo hacer. Y muy probablemente Dios toque su corazón y lo traiga y bueno, estamos esperando que el Señor haga la obra, porque Él es el que la hace, no nosotros. Amén. Pero cuidamos la salud de los hermanos de Nilo. Y de esa iglesia o ese pequeño grupo que se formó en Nilo, ese grupito que había allá, se consolidó hoy en una congregación que está aquí y parte de los que estaban en Nilo hoy en día dirigen la congregación en Granada, con los mismos principios y valores que la palabra de Dios nos enseña y que aprendimos desde esa época. Así que entréguenlo a Satanás. Versículo 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Si tú alcahueteas un pecado como pastor o como miembro de la iglesia, en la iglesia, ese pecado va a terminar generando una serie de pecados. Porque como nadie le dijo a ese que eso era pecado ni se tomó acciones contra él, todo el mundo va a querer estar en la iglesia practicando su pecado y como no le dijeron nada a él, a mí tampoco me dicen nada. Y aunque ustedes no lo crean, es lo que tristemente más pasa en muchas congregaciones. Se llega al punto en que el pastor ya no tiene autoridad de decirle nada a nadie porque él ha permitido todo y porque la iglesia misma permite que él como pastor también peque de muchas maneras visibles, tajantes y nadie dice nada. Porque ya nadie tiene autoridad para decir nada. Por eso la sana doctrina es tan dura y tan difícil de entender y asimilar para muchos. Versículo 7. Límpiense pues de la vieja levadura, para que sean nueva masa, sin levadura como son. Porque nuestra Pascua, es decir, ese pan de vida, ¿es quién? Cristo, un pan limpio, puro, perfecto. ¿Qué es Cristo? Ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia, ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Es decir, con vidas limpias, sinceras, perfectas, santas, agradables al Señor. Yo les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. Yo les he escrito, dice el apóstol Pablo, que ustedes no se junten con los fornicarios. Pero esto fue malentendido por la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana pensaba que entonces ya no se podía hablar con la gente del mundo. Entonces tú llegas a tu trabajo y yo soy cristiano y mi amigo, mi compañero de trabajo no es cristiano. Entonces no me hablen porque yo soy cristiano, no puedo hablar. La Biblia dice que yo me junte con los fornicarios. No, ojo a esto, no dice la escritura eso. Y entonces para ellos los fornicarios eran los del mundo y que todos de la iglesia estaban bien. Entonces Pablo aquí les hace una aclaración tremenda. Dice así, versículo 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo.
Es decir, yo no le he dicho que usted rechace o menosprecie a todos los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Porque si usted no pudiera hablar con ellos, ¿cómo los va a evangelizar? Y aquí dice el apóstol Pablo, pues en tal caso me sería necesario salir del mundo. ¿Por qué? Irme de este mundo. Porque cuando usted sale, incluso usted no necesita salir. En su propia casa hay avaricia. En su propia casa hay fornicación de muchas maneras. En su propia casa hay muchos pecados. De lo contrario, nos tocaría salirnos del mundo, porque el mundo está bajo el pecado. Cada persona, empezando por usted mismo y con todos los demás, cada persona con la que usted trate está viciada por el pecado, de muchas maneras. Unos a la verdad de una manera, otros a otra, pero por todo lado hay pecado. Entonces Pablo le dice, no es que no les haya dicho que entonces no puedan hablar con nadie, porque de otra manera entonces tendríamos que irnos de este mundo, porque el mundo entero está bajo pecado. Versículo 11. Más bien les he escrito que no se junten, y escuche bien, con ninguno que haciéndose o llamándose hermano. Ya no llevó el asunto al mundo, sino lo trajo a la iglesia. No se junten con ninguno que dentro de la iglesia, haciéndose llamar hermano, ustedes se den cuenta que es fornicario, que es avaro, que es idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni siquiera coman. ¿Lo dice la escritura? Sí. ¿O lo está inventando el pastor Adrián? No. Lo dice la escritura, mis amados. Más bien no se junten. No traten con ninguno que diciendo, haciéndose llamar hermano, usted se da cuenta que es fornicario, borracho, idólatra, ladrón, maldiciente, con el tal ni siquiera coman. Para que por sus palabrerías, por su manera de pensar, o porque se regoza, se regodea en el pecado que está haciendo, usted termine tristemente muchas veces siendo afectado o alcanzado por ese pecado. Pero el problema es que la iglesia cristiana actual, moderna, en muchos lugares, los hermanos ven al hermanito maldiciendo, ven al hermanito borracho, lo ven idólatra, lo ven maldiciente, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Por favor, apagar el celular. ¿Y qué pasa? Que en vez de decirle no, qué pena, yo eso no lo comparto, como les decía el cuento del pastor, ¿no? Que no es un cuento, es una realidad. Hermanito, ay hermanito, vamos a orar, ¿qué le pasó en esa oreja? Sabiendo el pastor que estaba era por ahí borracho y haciendo negocios raros, casi lo matan por eso. Sabiendo que en la casa escuchaban música mundana y cada vez que usted pasaba eran maldiciendo. Y hermanito. Y me miraron feo, él y otro señor que estaba ahí. ¿Cómo le van a decir hermano a ese señor? Ese no es hermano. ¡Ay! Porque creen que Dios es un juego. Pero la escritura dice que Dios no tomará por inocente al culpable y que Dios no puede ser burlado. Quizás entre nosotros nos podamos engañar, pero el Señor conoce nuestros corazones y Él sabe lo que en realidad somos. Con el tal ni aun coman, porque ¿qué razón yo tendría de juzgar a los que están afuera? ¿Usted para qué se va a poner a juzgar a los que están afuera en el mundo? Ojo pues, terminamos con esto, mis amados hermanos. ¿Qué razón tendría yo de ir a juzgar a los que están afuera? Pasó el borracho y están dos cristianos parados. Mira, hijo del diablo perdido al infierno, está pero quemándose. Pasaron 2 años y el que estaba borracho, hoy en día, por la gracia de Dios, la palabra del Señor dice esto, Dios me transformó, no hay que. Y los dos que estaban juzgando, muy probablemente ya no estén ni en la iglesia. O estén en la iglesia, pero son borrachos, son ávaros, son fornicarios, son idólatras, son maldicientes. Y aunque se mueran estando en la iglesia, si son así, no entrarán al reino de los cielos.
¿Qué razón tienes tú o qué razón tengo yo de juzgar al que está afuera? ¿No los juzgará ellos el Señor? ¿No es de allá donde el Señor nos trajo a nosotros? ¿No pueden ellos también llegar e ingresar a la gloria del Señor por su voluntad y su misericordia? ¿O eres tú un vidente o eres tú Dios para saber qué va a ser de la vida de cada persona con la que tú hablas o ves a diario? Hoy lo ves mal, pero el día de mañana tú no sabes. Tú no sabes eso. ¿Por qué razón tendría yo para juzgar, versículo 12, a los que están afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están adentro? Miren lo que dice. Ustedes buscando el pecado a los de afuera. Y hay un claro caso de inmoralidad sexual en la iglesia y ustedes no lo juzgan. Y ustedes no hacen nada. Porque a los que está afuera, versículo 13, Dios los juzgará. ¿Qué hagan con el que peca y hace estas cosas en medio de la iglesia? El pastor Adrián es que no quiere echarlo, no. Quiten pues a ese perverso del medio de ustedes. Ese término que no es agradable, la expulsión o la excomunión en algunos textos antiguos, ¿cierto? O contextos antiguos. Expulsar a un miembro de la iglesia. Es bíblico, pero debe ser dentro de un orden y un parámetro establecido. ¿Sabe cuál es el problema? Apáguelo, por favor. ¿Sabe cuál es el problema en la iglesia, mis amados hermanos? El problema en la iglesia es el siguiente. Y ojo con esto. Que los pastores no expulsan a la gente por las razones correctas. Voy a usar a la hermana Paula. Un ejemplo, hermana. No me mire bien. Hermana Paula. Usted está bien delante del Señor, está procurando llevar su vida bien. Pero usted vio algo en la iglesia que no es correcto. O inclusive veo algo en mí que no es correcto. Y usted como miembro del cuerpo de Cristo, como miembro de la iglesia, su responsabilidad es denunciar eso. Venga, pastor, mire, pasa esto no es correcto. Hermanos, pasa esto. Entonces el pastor, no. Mejor hermana, aquí no vuelva, se va, no sé qué, porque usted no. ¿Cierto? Hermanos, pilas, no vayan a hablar ni por teléfono con la hermana Paola, porque eso no, ella solo quiere traer división. Esas son las causas por las que están expulsando gente en la iglesia. Porque denuncian la verdad, porque denuncian el pecado. No deberíamos más bien expulsar o sacar o hacer el conducto con los pecados que sí realmente son visibles en la iglesia. Claro. Hoy la expulsión de miembros en congregaciones se está haciendo por las razones totalmente contrarias a la que la Biblia dice. No, eso no es bíblico. Porque no hay moral, porque no hay santidad en la iglesia. Aunque en los textos, aunque en las iglesias usted entra y dicen algunos textos, sin santidad nadie verá al Señor. Pero la misma iglesia no tiene santidad. Porque terminan diciéndole bueno a lo malo y malo a lo bueno. En los asuntos de resolución de conflictos debemos hacer el orden que está claramente establecido. Con sabiduría, con amor, con respeto, con mansedumbre, con paciencia. Hablándolo como dijo Cristo, primero en privado, luego delante de testigos, luego delante de la iglesia. Y en casos tales como los que presenta 1 Corintios capítulo 5, si dado el caso no se acepta, no se soluciona, no alcahuetear el pecado, sino más bien sacarlo. Por la salud de todos los demás. Y esto es lo que debe hacerse. Y esto es lo que la Biblia dice. Y esto es lo que se llama sana palabra de sí. La disciplina eclesiástica es un tema que no le gusta a la gran mayoría, porque le habla de sus derechos, de sus deberes y de sus responsabilidades. Predicar la palabra, congregarse, seguir al líder cuando el líder es un líder que realmente enseña la palabra de Dios. ¿Cierto? No diezmar, pero sí ofrendar. Contribuir a la causa del Señor de muchas maneras. Preservar el Evangelio. Ser un defensor de la Escritura y no negociar la palabra. Solucionar los problemas de la manera correcta. Enfocarse en la sana doctrina. A través de estas 8 enseñanzas, todo esto lo vimos. Y hoy se finaliza diciendo, ¿quién eres tú para juzgar a los que están afuera?
más bien deberías estar juzgando lo que pasa dentro de la iglesia y haciendo las correcciones necesarias. Señor. Una pregunta, ahí se me dejó esta duda sobre el líder, ¿cierto? ¿Sí? ¿Eso es bíblico o no es bíblico? Mijo, usted estuvo en la enseñanza. ¿Por qué no anotan? O sea, Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, ahí dice claramente. Y yo lo enseñé en seguir al líder. A unos, él mismo constituyó. ¿Quién? Cristo constituyó a unos, apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y ¿qué? Y maestros. ¿Y para qué los levantó? ¿Cuál es la función del líder o el ministro en la iglesia? Lean el versículo 13. No, el líder de la iglesia, el pastor, el obispo de la iglesia. Vayan a Efesios para terminar. Efesios 4, del 11, 12 y 13. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, ¿cierto? Efesios 4, versículo 11 en adelante. ¿Qué dice? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de hacer qué cosa? Para perfeccionar a los santos para la obra. Para ahí, calmadamente, hermano Javier. A fin, es decir, con el objetivo, escuchen bien, mi función como líder de la congregación es perfeccionar a quienes. A los santos para la obra. Escuchen bien, por favor, mírenme aquí, todos, mírenme aquí. Efesios 4, 11, 12. ¿A fin de qué? ¿Cuál es mi labor como ministro de la iglesia? De perfeccionar a los santos. ¿Perfeccionar a quiénes? A los santos. Dígalo fuerte, ¿a quiénes? A los santos. Hermano, ¿a quiénes? Dígalo duro. A los santos. ¿Quiénes son los santos? Ustedes. ¿Para qué? ¿Para que aprendan mucho y se queden sentados en las sillas? No. Para la obra del ministerio. Es decir, para que cuando usted ya sea formado también pueda predicar la palabra y ejercer su ministerio, sea pastor, evangelista, profeta, sea cual sea el ministerio al que el Señor lo haya llamado. ¿Qué sigue diciendo? El 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos a la fe y a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y por qué es necesario hacer eso? Sígalo leyendo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por esta doctrina de hombres. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Y esto, hermano, ojo, esto lo hablamos hace un mes, si usted estaba en estas reuniones, porque estos son 8 temas que se han desarrollado hasta el día de hoy. En la tercera se habló de seguir al líder. Tercera y cuarta se habló de seguir al líder. Y además Pablo decía a la iglesia que lo imitaran a él, que si él era un buen ejemplo, lo imitaran a él. Hablamos también de Hebreos capítulo 13, anoten las citas. Ahí en Hebreos capítulo 13, 2 veces el pasaje dice que debemos sujetarnos a nuestros pastores y nuestros maestros. Y yo esas mismas veces les repetí, ¿a todos los pastores? No, solo al que esté enseñando lo que es bíblicamente correcto. Hay pastores que enseñan herejías, que enseñan doctrinas destructoras y le dicen a la gente, la Biblia dice que yo soy su pastor y que usted debe sujetarse a mí. Ese no es el orden. La Biblia dice que usted debe sujetarse al pastor, pero al que tiene el temor de Dios y está enseñando lo correcto. Efesios capítulo 5, versículo 21 dice, sométanse los unos a los otros, ¿bajo qué contexto? Bajo el temor del Señor. Ustedes, hermanos, y en especial usted, hermano Brian, que hizo la pregunta, si usted se va a sujetar o va a seguir a este líder, en este caso yo, hágalo, porque usted se está dando cuenta por la palabra que yo como líder estoy sujeto al temor del Señor y procuro enseñar la verdad. Si yo no enseño la verdad, no lo hago. Eso hablábamos de seguir al líder. Entonces, la disciplina eclesiástica nos enseña a congregarnos. Hebreos 10, no dejan de congregarse. ¿Cierto? Nos enseña a preservar el evangelio. Nos enseña a ser otros discípulos. Nos enseña a predicar la verdad. Nos enseña a resolver conflictos. Nos enseña a seguir el líder cuando es un líder correcto, porque así es. Miren,
¿Qué decían los antiguos? Marcos, ¿de quién era discípulo? Dígalo, ¿de quién? Pablo. No, señor. No, señor. Marcos, ¿de quién era discípulo? De Pedro. Marcos era discípulo de Pedro. Lucas, ¿de quién fue discípulo? Ahora sí, dígalo. Dígalo fuerte. De Pablo. Y entonces cuando murieron los apóstoles, los discípulos de esos apóstoles, cuando alguien dice discípulo de Pablo, quiere decir que su maestro y su líder y al que él seguía era Pablo. Por eso se llegó a una situación en la que algunos decían, yo soy de Pablo y otros de Apolos, porque tenía muy arraigado el seguir al líder. Pero Pablo le dice, mire, sí, Apolos es un duro, bueno, Dios, yo también por la gracia de Dios, pero ni él ni yo somos nada porque la obra es del Señor. Sigamos todo a Cristo. Pero Pablo mismo dijo, si ustedes ven que yo sigo a Cristo, sean imitadores de mí. Imítenme a mí. Por eso se habla de seguir al líder correcto, al que enseña la verdad. Amén. Amén. O allá. Gloria sea al Señor. ¿Cuánto le da la gloria al Señor por esta palabra? Coloquémonos sobre nuestros pies y vamos a orar. Ahí un momentico. Y vamos a orar para darle gracias al Señor por su bondad, por su amor y por su eterno poder. Dándole gracias al Señor por permitirnos terminar un tema más. Y comenzó en Granada Meta, con 3 enseñanzas allá, y las otras 5 se dieron acá en Bogotá. Tremendo, hermanos, tremendo. Y ojo a esto, comenzó en Granada y probablemente el otro inicie en Granada, porque la otra semana, si Dios permite, vamos para allá. Gloria sea al Señor por su bondad y por su misericordia. Amén. Amén. Vamos a orar y darle la gloria al Señor Jesús.